Hola, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. El tema conversaciones. El lenguaje tiene dos facetas, el hablar y el escuchar. Estas son dos facetas que están implícitas en el proceso de comunicación. Todo proceso de comunicación tiene que tener una parte que habla, otra parte que escucha, ¿sí? Las dos igual de importantes. Para que haya una conversación, se tiene que dar el hablar y el escuchar. Cuando están presentes estos dos aspectos, el hablar y el escuchar, decimos que estamos en una conversación. Hay diferentes tipos de conversaciones. Están las conversaciones que nos movilizan hacia la acción y las conversaciones que nos mantienen inmóviles. Es fundamental tomar conciencia de la diferencia en este tipo de conversaciones para poder darnos cuenta en determinado momento en qué tipo de conversación estamos frecuentemente. Vamos a ir viendo estos diferentes tipos de conversaciones y su trascendencia. La conversación de juicios personales. En primer lugar, vamos a hablar de la conversación de juicios personales. Este tipo de conversaciones se limitan a enjuiciar el quiebre, pero no nos mueve a hacernos cargo de él. Profundizan las explicaciones y justificaciones, nos mantiene en el quiebre. No genera acción. Es un tipo de conversación que nos mantiene inmóviles, ¿sí? Es una cadena de juicios a través de los cuales interpretamos lo que sucedió y las consecuencias que derivan de ello. Una cadena de juicios y justificaciones, por eso se la denomina conversación de juicios personales, ¿sí? Es este tipo de conversaciones que detonan juicios y justificaciones, creencias personales, ¿sí? Que nos mantienen en el quiebre, no nos mueven hacia ninguna acción, no generan nuevas acciones, no generan nuevas alternativas. Simplemente es una conversación que se da, que me mantiene justificando una determinada situación y entonces no me permite trascenderla. Una conversación sumamente limitante. El segundo tipo de conversación es la conversación para la coordinación de acciones. Aquí estamos hablando de conversaciones que generan acciones futuras para hacernos cargo del quiebre existente. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer para que esta situación no se vuelva a repetir? ¿Sí? Generamos acciones futuras, coordinamos acciones futuras, ¿sí? Para hacernos cargo del quiebre existente. Implica toma de responsabilidad e implica nuevas acciones. Este tipo de conversación es en el que están envueltas los pedidos, las ofertas, las promesas y las declaraciones. A partir de una situación que se me presenta, a partir de un conflicto, hacemos un determinado pedido, hacemos un acuerdo, hacemos una oferta, una promesa, declaramos algo, ¿sí? Entonces, generamos acciones futuras para responsabilizarnos del quiebre. Implica toma de responsabilidad, asumo mi parte en el asunto, ¿sí? Y coordino nuevas acciones con la otra parte involucrada. A veces no sabemos qué acciones
llevar a cabo para superar un quiebre, para trascender un quiebre, para hacernos cargo de un quiebre. Cuando no sabemos cómo hacerle, cuando no sabemos cómo evitar que esta situación se vuelva a repetir, ¿sí? ¿Qué hacer ante esta situación? Podemos tener una conversación para posibles acciones. Es decir, la diferencia entre el tipo de conversación anterior y esta es que en la conversación para coordinación de acciones ya sabemos qué acciones futuras podemos proponer, ¿sí? Para hacernos cargo del quiebre. En este tipo de conversación no sabemos, entonces tenemos una conversación para posibles acciones. Es cuando no sabemos qué acciones realizar para tratar un quiebre. Está orientada hacia la acción de especular y explorar nuevas acciones posibles. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir de esto? Y después de que llegamos a una conclusión a través de este tipo de conversaciones, vamos a poder tener una conversación para coordinar las acciones futuras, que es la que mencionamos anteriormente. Orientada hacia la acción de especular y explorar nuevas acciones posibles, dirigida a expandir nuestras posibilidades de acción. Implica un compromiso personal para cambiar el curso de los acontecimientos. Yo me comprometo, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, ¿sí? Pero tengo la responsabilidad y asumo el compromiso de encontrar la manera de trascender esta situación, de solucionar este conflicto. Entonces implica un compromiso personal para cambiar el curso de los acontecimientos. Conversación para posibles conversaciones. Este tipo de conversación surge cuando a veces en determinadas relaciones nos cuesta trabajo tocar determinados temas, hablar de determinadas cosas, porque en las referencias que tenemos, cada vez que hemos intentado hablar de determinado tema con cierta persona, la conversación se nos ha escapado de las manos y hemos acabado generando nuevos conflictos, ¿sí? Cada vez que intento hablar de esto, la cosa termina peor. Cada vez que tratamos, o cuando sentimos que con determinada persona no puedo hablar con esta persona sin discutir, ¿sí? Entonces tenemos una conversación para posibles conversaciones. Quiere decir que voy a preparar el terreno de alguna manera, ¿sí? Voy a preparar el terreno para poder tener la conversación que quiero tener. Entonces son conversaciones acerca del quiebre, de no ser capaces de poder abrir o concluir una determinada conversación, ¿sí? Entonces yo reconozco que me cuesta trabajo abrir o concluir determinada conversación con cierta persona, ¿sí? Entonces, voy a anticipar la conversación, esto es decir, me gustaría en algún momento que sea adecuado para ti, si pudiéramos hablar sobre cierto tema media hora, ¿sí? Voy preparando a la otra persona para lo que quiero, para la conversación que quiero tener. En este tipo de conversaciones es muy importante la observación del estado de ánimo de la conversación. Si es buen momento para mí, cómo estoy emocionalmente, cómo es mi estado de ánimo y cómo es el estado de ánimo de la otra persona. Y si este estado de ánimo
tanto mío como de la otra persona, es congruente con la conversación que quiero tener, ¿sí? Con el desenlace que quiero que tenga la conversación. Porque toda conversación es una trenza entre lenguaje y emocionalidad. Si la emocionalidad no es la adecuada, por muy adecuado que sea el lenguaje, la conversación no será oportuna. Si yo no me siento en el momento, no me siento en el estado de ánimo adecuado para tener determinada conversación o para recibir determinada información, entonces mejor no tener esa conversación en ese momento. Porque lo que va a determinar el desenlace, lo que va a marcar el rumbo de la conversación, va a ser el estado de ánimo, ¿sí? De la misma manera, tener la sensibilidad para darme cuenta si la otra persona está en un momento adecuado para tener esta conversación. Y entonces, como no voy a saber si está o no, si es buen momento o no es buen momento, entonces puedo tener este tipo de anticipar esta conversación, anticipar el hecho de que quiero tener esta conversación. Entonces, por eso se les llama conversación para posibles conversaciones. Y voy a hacer el pedido de esta conversación, de este tipo de conversaciones, de decir, bueno, quisiera hablar contigo en determinado, si puedes, te pido me avises cuando sea buen momento para ti, ¿sí? Estoy de alguna manera preparando el terreno, marcando el rumbo que quiero que siga la conversación. Relaciones personales y conversaciones. Nuestras relaciones personales se configuran a partir de las conversaciones que sostenemos con otros. Es a partir de las conversaciones que tenemos que vamos edificando nuestras relaciones, ¿sí? Entonces se van construyendo, se van configurando a partir de las conversaciones que sostenemos, ¿sí? Se va consolidando la confianza, se va afianzando muchos aspectos, se va fortaleciendo la afinidad o la falta de la misma, se va voy a partir de las conversaciones que vamos teniendo, voy a ir determinando si la otra persona, qué tanto puedo confiar, qué tanto siento que puedo confiar en la otra persona, ¿sí? Hay muchos aspectos que se van a ir marcando a partir de las conversaciones. Entonces, es un hecho que nuestras relaciones se configuran a partir de nuestras conversaciones. Si nosotros queremos mejorar nuestras relaciones personales, tenemos que ocuparnos de mejorar nuestras conversaciones. Quiebres y conversaciones en las relaciones personales. Una buena relación no es una relación sin quiebres, es una relación que ha desarrollado la capacidad de emprender acciones que se ocupen de ellos en forma efectiva. Esto quiere decir que una buena relación no es una relación en la que no hay quiebres, en la que no hay conflictos, en la que no, para nada. Simplemente que es una buena relación, es una relación que ha desarrollado a través de los conflictos, a través de los quiebres, a través de las crisis, ha desarrollado la capacidad de emprender acciones que se ocupen de los conflictos, los quiebres, las crisis en forma efectiva. Es decir, tomamos el aprendizaje de los quiebres que se nos presentan, ¿sí? Tomamos el aprendizaje de cualquier situación que se nos presenta en la relación. Y cada situación la usamos para llevar la relación
al siguiente nivel, ¿sí? A un nivel de mayor confianza, de mayor intimidad, de una mayor apertura. Entonces, es en la medida en que nos ocupamos de nuestros quiebres, ¿sí?, que vamos a ir logrando tener mejores relaciones. O sea, es en la medida en que en las relaciones nos ocupamos de que lo que nos suceda para algo, para estar mejor, para aprender algo de esto que nos sucede, ¿sí? Entonces, si se nos presenta un conflicto, ¿qué decidimos hacer? ¿Qué decidimos hacer con esto que nos está sucediendo? A partir de este quiebre, ¿qué acciones decidimos emprender para hacernos cargo de este quiebre? Conversaciones públicas y conversaciones privadas. Una conversación pública es cuando la compartimos con otra persona, ¿no? Una conversación privada cuando nos la reservamos. Una conversación puede ser pública para una relación y privada para otra, ¿sí? Una relación es buena si encuentra un equilibrio entre sus conversaciones públicas y privadas. O sea, cuando tenemos una determinada conversación puede ser pública para una relación y privada en otra, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer pública una conversación, determinados pensamientos o sentimientos que tengo, una conversación interna, la hago pública con mi pareja o con una determinada amistad, ¿sí? Pero la mantengo privada en otras relaciones. Una buena relación siempre tiene que encontrar un equilibrio entre sus conversaciones públicas y privadas, ¿sí?, entre lo que compartimos y lo que no compartimos con la otra persona. En esto hay un equilibrio porque una buena relación no puede mantener todas sus conversaciones privadas, pero tampoco va a ser todo público, porque si no, ¿qué es lo que estamos compartiendo, no? Las conversaciones generan el trasfondo de las relaciones, construimos mundos compartidos o generamos brechas en las relaciones a través de nuestras conversaciones. Es a través de sus conversaciones que se definen las empresas y las organizaciones, ¿sí? Es a través de las conversaciones que se van consolidando las empresas y las organizaciones. Y construimos mundos compartidos, porque cuando a través de las conversaciones podemos lograr afinidad en muchos aspectos, podemos descubrir que tenemos muchas cosas en común, podemos generar realmente mundos compartidos. O podemos generar brechas a veces insalvables, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es siempre la invitación a hacer conciencia de qué manera estoy llevando mis conversaciones y si esto tiene coherencia con el tipo de relaciones que quiero tener. Las conversaciones en la búsqueda del equilibrio entre nuestras conversaciones públicas y privadas. No podemos elegir lo que vamos a pensar o a sentir, pero sí podemos elegir qué hacer con nuestros pensamientos y sentimientos. Es decir, si en un determinado momento yo estoy pensando algo, que compartirlo no va a ser constructivo para la otra persona ni para la relación, en el entendido de que las conversaciones que tengamos van a ser las que configuran nuestras relaciones, entonces voy a elegir qué compartir, qué conversaciones hacer públicas y cuáles no, ¿sí?
de acuerdo al tipo de relaciones que quiero tener. Pasos del procesamiento de conversación privada. Toma de conciencia y autoaceptación. Asunción de responsabilidad, revisión de las propias intenciones y análisis. ¿Sí? Pasos de procesamiento de conversación privada, es decir, en una conversación privada, en una reflexión, los pasos de alguna manera de este tipo de conversaciones son toma de conciencia y autoaceptación de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, asunción de responsabilidad, asumir mi responsabilidad en el quiebre que estoy teniendo o en la conciencia que estoy ganando. Revisión de las propias intenciones y análisis. En las conversaciones muchas veces caemos en el exponer improductivo. En el exponer improductivo tiene como características fundamentales que lo que toma lugar no es la resolución del conflicto. No nos enfocamos en generar nuevas alternativas de acción, sino lo que está en juego es la lucha de intereses y la autoestima, ¿no? Porque nos ocupamos, ahí toman protagonismo los juicios, las acusaciones, y en este tipo de exposición difícilmente alcanzamos una solución. Por lo general, en este reclamo improductivo o exponer improductivo, lo que sucede es que se generan nuevos conflictos, ¿no? Lo que comenzó como un conflicto quizás a veces leve, termina saliéndosenos de control, ¿no? Y lejos de haber alcanzado una solución, el problema se ha vuelto peor, ¿no? Y ahora tenemos un conflicto mayor, tenemos una brecha mayor en la relación, porque el enfoque está puesto en el objetivo equivocado, en lugar de estar enfocándonos en generar nuevas alternativas de acción, ¿sí? Para trascender el conflicto, para ocuparnos del quiebre. Lo que toma relevancia en este tipo de conversaciones es la lucha de intereses, ¿no? El quién gana, ¿no? Y se afecta la autoestima, ¿no? Por lo que se genera mayor separación. Exponer productivo. En el exponer productivo, entonces, que es lo que buscamos, se caracteriza por el aprendizaje mutuo, el respeto y la efectividad. Aprendizaje mutuo que implica responsabilidad de las dos partes. Respeto, veo al otro como un legítimo otro, ¿sí? Y en el marco de este respeto es que buscamos un acuerdo común, buscamos una nueva alternativa. Efectividad, nos enfocamos en las soluciones, ¿sí? Sin dejar que intervenga la lucha de poder, los egos, ¿sí? Ni los juicios personales. Nos enfocamos en las nuevas soluciones. Si las acciones que hemos emprendido hasta este momento no han sido de utilidad, no han sido efectivas, ¿qué nuevas acciones vamos a emprender para trascender este conflicto? ¿Sí? Se caracterizan por esta efectividad. Entonces, es en la medida en que tomamos conciencia del tipo de relaciones que queremos tener,
que vamos a poder trabajar, ocuparnos de generar las conversaciones coherentes con las relaciones que queremos tener, ¿sí? Poder darme cuenta en determinado momento si estoy teniendo una conversación que me está limitando, una conversación que me inmoviliza o una conversación que me impulsa y me mueve a la acción. Esto es la conciencia fundamental que tenemos que tener en este sentido, ¿no? de las conversaciones. ¿Qué tipo de conversación estoy teniendo? Y si esta conversación que estoy teniendo, que puede ser una conversación interna, una conversación conmigo mismo, o una conversación con otra persona, si esta conversación nos está ayudando o no, ¿sí? Si está siendo productiva o improductiva, y qué podemos modificar para modificar los resultados de la misma. Nos enredamos constantemente en nuestras propias conversaciones y entonces dejamos de ver las alternativas que tenemos. Poder darme cuenta en un determinado momento si una conversación me está impulsando hacia la acción o me está inmovilizando va a ser una diferencia fundamental en mis conversaciones y en mis relaciones. Muchas gracias.